Hola a todos, soy Ignacio de la Cuesta, residente de primer año de aparato digestivo y continuando con las sesiones virtuales, en esta ocasión hablaremos sobre la ingesta de cáusticos. La ingesta de cáusticos es una situación rara que a veces puede llegar a ser mortal y que genera problemas muy importantes para los sistemas de salud en todo el mundo. Generalmente requiere un enfoque multidisciplinario, ya que suele involucrar a muchas especialidades de la medicina, como pueden ser los médicos de urgencias, cirujanos, anestesistas, digestivos, radiólogos, otorrinos e incluso también psiquiatras. La baja incidencia de estas lesiones hace que muchas veces no se tenga claro su manejo y tratamiento, ya que los médicos muchas veces tienen una experiencia limitada y todavía hoy en la actualidad hay muchas dudas sobre la mejor práctica. Esto hace que exista una gran variedad en el tratamiento de los pacientes y en los resultados de los estudios que se publican en todo el mundo. La ingesta de cáusticos puede ocasionar lesiones muy graves tanto en el esófago, el estómago y el duodeno, y también con la aspiración de estas sustancias se pueden producir lesiones laríngeas o traqueobronquiales. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que existen dos grupos de riesgo. El 80% son niños de 2 a 6 años de manera accidental, por lo que las lesiones suelen ser más leves. El otro grupo de edad son en adultos jóvenes y, a diferencia de los niños, suelen ser una ingesta intencionada con intención autolítica. Como normalmente en adultos existe esa intención autolítica, eh, estos ingieren una mayor cantidad de estas sustancias y por tanto las lesiones esofágicas tienden a ser mucho más graves. Esto es lo que haría necesaria muchas veces una evaluación por parte de salud mental, ya que podría existir una patología psiquiátrica relacionada. Aunque los datos varían en todo el mundo y es difícil conocer la incidencia, el informe de 2013 de la Asociación Americana del Control de Intoxicaciones hablaba que hubo casi 60.000 casos de ingesta a estos productos, de los cuales 48.000 fueron a lejía, 7.500 a ácidos y 4.000 a álcalis. Para entender cómo provoca lesión esta sustancia, es fundamental diferenciar entre ácidos y álcalis. Como sabemos, los ácidos tienen un pH menor de 7, mientras que las bases son mayores a 7. Sin embargo, el pH necesario para causar lesiones en el esófago tiene que ser o superior a 12 o inferior a 4. La cantidad ingerida suele ser mayor en los álcalis, ya que no suelen tener un sabor ni un olor tan fuerte como lo tienen los ácidos, y los álcalis producen una lesión más profunda por necrosis licuefactiva, mientras que los ácidos lo hacen por necrosis coagulativa. Algunos de los productos que causan esta patología pueden ser ácidos concentrados como el ácido clorhídrico, sulfúrico, fosfórico, ácido nítrico, y estas sustancias pueden encontrarse en limpiadores de baños o de piscinas, en las baterías de los coches, en antioxidantes, etc. Los álcalis son el hidróxido de sodio, de potasio, el amoníaco, fosfatos, silicatos, carbonatos, y se suelen encontrar en desatascadores, desengrasantes, pilas de botón, alisadores de pelo, detergentes de lavavajillas o de ropa. La ingesta de lejía, que se ve con bastante frecuencia, hay que decir que la lejía es un álcali, hipoclorito de sodio al 5%, y rara vez causa una lesión esofágica grave, ya que tiene una poca concentración. Sin embargo, si el paciente lo que ha ingerido es lejía industrial, que tiene mayor concentración, sí que puede ocasionarse lesiones mucho más graves. Como hemos dicho, los álcalis y los ácidos producen lesiones tisulares por diferentes mecanismos. Los álcalis producen una lesión por necrosis licuefactiva con denaturalización de proteínas, saponificación de grasa y trombosis arterial, y estas reacciones químicas son las que favorecen que la lesión
sea más profunda y por tanto exista un mayor riesgo de perforación esofágica o incluso mediastinitis. En el estómago, una vez que llega el álcali, el ácido gástrico intenta neutralizarlo, por tanto la lesión a este nivel suele ser más limitada. Los ácidos producen una necrosis coagulativa en la que se forma una escala protectora que dificulta en parte la perforación. A diferencia de los álcalis, causan dolor nada más entrar en contacto con la boca, y por tanto la cantidad de producto ingerido es menor. Con los ácidos, las lesiones de la vía aérea son más frecuentes, ya que al tener un mal sabor se favorece el atragantamiento y los intentos de escupir el producto. Cuando el ácido llega al estómago, se produce un espasmo del píloro que impide el vaciado hacia el duodeno, produciendo un estancamiento de este producto y una mayor lesión gástrica. Lo que hace que el ácido o el álcali produzca más o menos lesiones son el pH, la concentración y la cantidad ingerida, la forma física, ya sea si es sólido o líquido, y la duración del contacto con la mucosa. Sobre la concentración de los productos, por ejemplo, hay que decir que la mayoría de los detergentes que tenemos en casa tienen un pH en torno a 9 y 11 y rara vez causan lesiones graves. Sin embargo, hoy en día existen formas concentradas de detergentes para ropa y lavavajillas, como el que se ve en la imagen, que están cada vez más disponibles y son muy llamativas para los niños. Y claro, y si se lo tragan pueden causar lesiones muy graves. Sobre las formas físicas, los sólidos tienden a producir quemaduras profundas porque se mantienen más tiempo en contacto con la mucosa dentro del esófago, pero es menos probable que los sólidos lleguen al estómago, mientras que los líquidos pasan más rápido por el esófago, por lo que generalmente las consecuencias llegan a ser menores. En cuanto a la clínica, hay que tener en cuenta que los primeros signos y síntomas pueden no correlacionarse con la gravedad y la extensión de la lesión. Los pacientes pueden quejarse de dolor orofaríngeo, rectoesternal o epigástrico, puede haber un dolor o dificultad al tragar, hipersalivación, vómito, hematemesis. La ronquera, estridor, la afonía y la dificultad respiratoria son menos frecuentes y se deben a quemaduras de la epiglotis o de la laringe. La fiebre, taquicardia y el shock generalmente implican una lesión más grave y extensa, y también puede aparecer dolor rectoesternal o de espalda que puede indicar una perforación esofágica con mediastinitis, mientras que la presencia de sensibilidad de rebote y rigidez abdominal sugieren más una perforación esofágica o gástrica con peritonitis. Entre las complicaciones de la ingesta de cáusticos nos podemos encontrar sangrado o fístula, estenosis y carcinoma epidermoide en un futuro. El sangrado ocurre aproximadamente en el 3% de los pacientes y suele aparecer de 2 a 4 semanas después de la ingesta. Las fístulas pueden ser traqueosofágicas o aortoentéricas. Las traqueosofágicas suelen presentar una clínica de tos después de la ingesta y puede haber broncoaspiraciones con bronquitis y neumonías posteriores. Y las fístulas ortoentéricas son muy raras y se asocian a una alta mortalidad. La estenosis es la complicación más común con hasta un tercio de los pacientes. Generalmente se desarrollan dentro de los 2 primeros meses después de la ingesta y la clínica que aparece es de disfagia. La disfagia puede ser o obstructiva o motora. Obstructiva por la propia estenosis que ha aparecido y por tanto existe una dificultad en el paso del alimento, o motora ya que puede producirse una anomalía en la motilidad del esófago. En cuanto al carcinoma epidermoide, se estima que hasta un 30% de los pacientes lo desarrollan a lo largo de su vida, con un periodo medio de latencia de 40 años. El periodo de latencia en general es menor cuanto más tardía sea la ingesta,
a lo largo de la vida, este tipo de cáncer también suele tener un mejor pronóstico que otros epidermoides de esófago, ya que la cicatriz que se produce hace que sea menos probable que se produzca una diseminación linfática y la extensión del tumor. Además, este cáncer se asocia a una mejor respuesta al tratamiento combinado de cirugía y radioterapia. El objetivo de la evaluación inicial sería distinguir entre los pacientes que son inestables con lesiones más graves que irán inmediatamente a cirugía de aquellos pacientes con unas lesiones más leves en los que en principio habrá que esperar. Para ello es necesario hacer una correcta historia clínica y una exploración física. La historia deberá incluir el tipo de cáustico, si es ácido, si es álcali, si, si el producto es industrial o de uso doméstico, la cantidad que se ha ingerido, el tiempo transcurrido desde la ingesta y si hubo o no ingesta de otros productos. La exploración física debe incluir una inspección de la orofaringe, la hipofaringe, el cuello, el tórax y el abdomen. Para pacientes que tienen una dificultad respiratoria sería necesario el uso de una laringoscopia, ya que es importante evaluar la necesidad de una intubación orotraqueal o bien una traqueostomía. También es importante identificar los signos de perforación, como pueden ser el dolor de rebote, enfisema subcutáneo y la rigidez abdominal, y también si hay una inestabilidad hemodinámica que esto nos lleva a una cirugía de inmediato, como ya hemos dicho. Las pruebas de laboratorio deben incluir hemograma, bioquímica, coagulación y además un cribado toxicológico. Inicialmente, estas pruebas pueden ser normales, pero la presencia de leucocitosis, PCR alta, acidosis grave, datos de insuficiencia renal, trombocitopenia, estos son factores predictivos de necrosis de toda la pared y se han asociado a una mayor gravedad. La radiografía de tórax en principio está indicada en los pacientes con síntomas respiratorios. La placa puede servir para descartar otras etiologías, como pueden ser la ingesta de cuerpos extraños o una neumonía, y también para evaluar posibles complicaciones como una perforación. El TAC en teoría está indicado en todos los pacientes, ya que, como hemos dicho antes, los signos y síntomas por sí mismos no determinan la gravedad de la situación del paciente. En algunos estudios se ha visto que el TAC ha superado a la endoscopia en la selección de pacientes que requieren o no la cirugía, y también se han propuesto varios sistemas de clasificación del TAC, y una clasificación simplificada podría ser como la que se muestra en la diapositiva, en la que el grado 1 se ven órganos de apariencia normal, el grado 2 existe un edema de la pared, mientras que el grado 3 ya existe una necrosis de toda la pared. Al principio también debemos identificar a los pacientes asintomáticos de los sintomáticos. En los asintomáticos, sin una ingesta significativa, no sería necesaria una endoscopia digestiva y podrían ser dados de alta. Mientras que los sintomáticos o con una ingesta bastante mayor deben ser hospitalizados para recibir una atención y una evaluación adicional. Entre las medidas generales de los pacientes más graves se podría incluir el soporte respiratorio, la reposición de líquidos, control del dolor con analgesia, una dieta absoluta, el uso de protectores gástricos para prevenir las úlceras de estrés. Aunque los antibióticos no han demostrado que prevengan las estenosis posteriores, sí es verdad que los antibióticos de amplio espectro están indicados ante una clara sospecha de perforación. Debería evitarse el uso de la sonda nasogástrica porque pueden inducir arcadas y vómitos que lleguen a complicar las lesiones. Por ese mismo motivo los eméticos están contraindicados, mientras que los neutralizantes
También lo están porque la reacción química que producen al neutralizar el cáustico es exotérmica y por tanto esto puede generar calor y a su vez complicar las lesiones. Tampoco se recomienda el uso de corticoides porque no han demostrado una clara eficacia. La cirugía de emergencia, que ya se ha comentado que está indicada cuando existen signos de necrosis o perforación, puede ser mediante una laparotomía o una laparoscopia. La laparotomía es el procedimiento estándar, aunque se ha visto que intervenciones mínimamente invasivas, como puede ser la laparoscopia, pueden ser igual de exitosas. En algunas ocasiones que exista una necrosis traqueobronquial, puede ser necesaria una toracotomía con reparación bronquial. La esofagogastrectomía es la cirugía de elección y después de esta cirugía los pacientes quedan con una esofagostomía cervical, que es la fístula de salivación, como se puede ver en la imagen, un duodeno defuncionalizado y una yeyonostomía de alimentación. En aquellos pacientes que no requieren cirugía inmediata, habría que realizar una endoscopia digestiva alta. La endoscopia puede predecir los riesgos de formación de estenosis en un futuro. Debería realizarse en un margen de 3 a 48 horas y preferiblemente durante las primeras 24. Está contraindicada en pacientes que están claramente perforados y aquellos que son hemodinámicamente inestables. Y si el paciente tiene dificultad respiratoria o hay signos de edema o necrosis, se debe intubar para proteger la vía aérea antes de realizar la endoscopia. Como sabemos, la clasificación endoscópica más importante para determinar la gravedad de estas lesiones es la clasificación de Zargar. Según los hallazgos que nos encontremos, se distinguen el grado 1, en el que podemos ver un edema e hiperemia de la mucosa, el grado 2, 2A, en el que existen úlceras superficiales, 2B, cuando las úlceras son circunferenciales, es decir, que ya rodean al esófago, grado 3A, cuando hay una necrosis focal con muchas úlceras, y el grado 3B, cuando ya la necrosis es extensa. El manejo posterior lo determina la gravedad de las lesiones que se han encontrado tanto en el TAC como en la endoscopia. Los pacientes con lesiones de bajo grado, esto es endoscopia grado 1 y 2A, y aquellos con un TAC grado 1 requieren un cuidado con control del dolor. Se puede iniciar una dieta líquida y si el paciente la tolera podría ser normal en 24 o 48 horas, y también es necesaria una vigilancia endoscópica a largo plazo, aunque el riesgo de cáncer en estos casos sea más bajo. Los pacientes con lesiones de alto grado requieren un ingreso de mayor duración en el hospital con un seguimiento para descartar signos de perforación durante al menos una semana. Si el paciente puede tragar saliva, se permiten líquidos por vía oral después de las primeras 48 horas. Si no tolera los líquidos, es necesaria una nutrición enteral con una sonda nasoyeyunal o bien una yeyunostomía. Y si el paciente no tolera ninguna de las dos, puede ser necesaria la nutrición parenteral total. Si durante el periodo en el hospital el paciente comienza con un empeoramiento de la clínica, es necesaria la asistencia respiratoria o bien los datos analíticos empeoran, como puede ser una acidosis, leucocitosis, trombocitopenia. Ya sí que sería aconsejable realizar un nuevo TAC ante la posibilidad de una cirugía. La valoración psiquiátrica estaría indicada en todos los casos de ingesta autolítica cuando el paciente esté estabilizado. La estenosis esofágica, como hemos dicho, es sin duda la complicación más frecuente. Se han propuesto algunas estrategias para su prevención, como puede ser el uso de corticoides, un stent esofágico, pero ninguna ha logrado demostrar un beneficio claro.
Sí es cierto que hay algunos estudios en los que sí se ha demostrado en niños una tasa más baja de desarrollo de estenosis en aquellos que recibieron corticoides en comparación con los que no los recibieron. La dilatación endoscópica es la primera línea de tratamiento de la estenosis. Normalmente se espera de 3 a 6 semanas y durante esta técnica suele existir un gran riesgo de perforación, por lo que si tras varios intentos no se ha conseguido, se debería plantear una cirugía reconstructiva. Esta cirugía suele ser una resección de esófago con una anastomosis esofagogástrica o una interposición de colon. La cirugía más frecuente es la interposición de colon y como se ve en la imagen, se quita el esófago dañado, se corta una porción de colon y se sube para que haga función de nuevo conducto. Se puede usar tanto colon derecho como el izquierdo y no se han encontrado ventajas de uno respecto al otro. La detección del cáncer de esófago, la Sociedad Americana de Endoscopia recomienda una vigilancia estrecha cada 2 o 3 años a partir de 10 a 20 años después de la ingesta. Y ya por último, el pronóstico depende de la extensión de la lesión y de la situación clínica previa del paciente. En general, el pronóstico basado en la clasificación de Zargar sería el siguiente. En los pacientes de grados 1 y 2A tendrían un pronóstico excelente, en los que no habría una morbilidad significativa ni un riesgo de formación de estenosis. En los pacientes grados 2B y 3A tienen un riesgo de estenosis de más del 90% de los casos y en aquellos pacientes de grado 3B asocian una alta tasa de mortalidad temprana que estaría situada en torno al 65% y en la mayoría de los casos se requiere una resección esofágica con interposición de colon como hemos visto anteriormente. La mayoría de las muertes en estos casos se deben a las complicaciones más graves que se pueden dar, como son la perforación o una mediastinitis. Y hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias.